Ok. Bien, a todos los que están conectados les doy las más buenas tardes, buenas noches, esto es como el chiste, ¿no? Pero ya estamos oscuros, por lo tanto, buenas noches. Quémonos en buenas noches. A todos los que están conectados. En el día de hoy, dentro de este programa que está realizando el Magíster en Dirección y Liderazgo de la sede de Viña, y la semana pasada estuvo Paulo Guerra con un tema muy interesante. Esta semana está el profesor Marcelo Aravena con el tema Educación en época de crisis, rediseñando la educación a distancia. Como todos sabemos, la educación a distancia, que antes estaba a distancia de nuestra realidad, porque nosotros fuimos formados como profesores presenciales, todos, y de un día para otro, ¿cierto? Por desgracia o por gracia de esta pandemia, nos transformamos en profesores a distancia. Y empezamos a descubrir todas unas nuevas didácticas, una nueva metodología, una nueva forma de enfocar este asunto. Y la verdad, las cosas que nos hemos ido preparando en el camino. Por eso que el aporte que hace el profesor Marcelo Aravena en el día de hoy, yo creo que va a ser importante para todos nosotros. Como bien dice el mismo profesor Aravena en la conversación previa, decía, esto llegó para nada más. No sé cuál es la realidad, por lo menos no sé, ¿te llegó a ti, Fabián? Esto llegó, como decíamos, que llegó para quedarse. Por lo tanto, aunque volvamos a la normalidad, ¿cierto? A la normalidad absoluta, esto ya va a ser una herramienta muy poderosa en el trabajo futuro. A mi punto de vista, nada va a reemplazar lo presencial, indudablemente. Nada va a presenciar la capacidad de poder mirarnos a los ojos. Pero, en definitiva, esto como uso a futuro de herramientas, y pienso que va a ser una herramienta muy poderosa. Por lo tanto, dejo con ustedes al profesor Marcelo Aravena, profesor muy antiguo dentro del programa en la sede de Viña. Él trabaja asignaturas como cambio en la gestión educacional y también clima y convivencia. Ha obtenido su doctorado y tiene un máster también en coaching ontológico. Los dejo con ustedes al profesor Marcelo Aravena, quien va a tomar el tema educación en época de crisis, rediseñando la educación a distancia. Profesor Aravena. Muchas gracias, Mario. Quiero iniciar con una palabra que dijo Mario. Hoy alguien tiene abierto un micrófono por ahí. En términos de nada reemplaza lo presencial. Y a veces también tendemos a decir, pero esto no va a ser lo mismo. Esto no es lo que yo pensaba. Esto no es lo que a mí me gusta. Y creo que cuando tuvimos la asignatura de gestión del cambio, dijimos, hay muchos cambios que son intencionados, pero muchos en los últimos 20, 30 años han sido drásticos, han sido a lo mejor impensados, han sido de algún modo abruptos. Y eso pienso yo que es el punto de partida. No podemos comparar, nada va a reemplazar el abrazo, nadie va a reemplazar un estrechón de manos, pero, o el sentirnos las emociones que vamos teniendo, pero ya que estamos en una situación de desventaja, de medio, les comentaba en la sala de espera que hay 1.600 millones de alumnos afectados por esta pandemia. 1.600 millones de alumnos que no están yendo a clases. O sea que de algún modo han quedado a la deriva, han quedado en un pantano o en un mar, y decir, ¿y qué hacemos con lo que podamos hacer? Y ahí es donde nos viene este rediseño, replantearnos un poco desde el sentir personal, desde nuestras emociones, qué es lo que nos está pasando. O sea, conceptos como la limpieza empiezan a ser hoy día fundamentales. Me dice, pero si siempre he sido limpio, claro, pero hoy día ya hay que reforzar eso por 5, por 10. Mucha gente se saca su ropa cuando entra a su casa, o se sacan los zapatos, o tienen un chopino con cloro, con alcohol. Entonces empezamos a veces a tener miedo incluso de cuando nos topan si tenemos que ir a un mercado, tenemos que ir a la feria y nos topa alguien o grita al lado de nosotros como que es violento. Así estemos a 1 metro y medio, pero empiezan a surgir en nosotros unos miedos, una palabra incertidumbre que no se quiere ir.
Y a la luz de la cifra, independiente de los argumentos que enarbola el alumno, si esto lo crearon acá o lo crearon allá, o es para deshacerse de una cantidad de la población, lo claro es que no sabemos lo que nos espera en los próximos 2 o 3 meses. Que por ahí algunos más, a lo mejor, pesimistas dicen al final tenemos que estar todos contagiados, pasar por el contagio, y luego quedamos inmunes y se van a aprovechar de morir un montón de personas. Entonces, creo que eso no está socavando bastante nuestro estado emocional. Nos empezamos a acostumbrar a estar solos con nuestro computador, con una tablet, con nuestro teléfono, a tratar de ligarnos con otros de un modo no acostumbrado, y donde además tenemos una falencia a nivel país que se quedó en evidencia que el 40% de nuestros alumnos no tienen conectividad buena en sus hogares. Por lo tanto, si bien esto viene a paliar un poco la situación, por otro lado nos deja con esa pregunta que nos hemos hecho por muchos años: ¿no será que esto va a seguir ensanchando la brecha entre unos y otros? ¿No seguirá siendo un elemento de inequidad? Ahora, claro, más allá de quejarnos, o a lo mejor hacer una alegoría de ese tema, creo que hay herramientas que están disponibles para todos. Les comentaba, a lo mejor no es el Internet o estas plataformas, porque hay gente que no tiene conectividad, pero todo el mundo sí, 99% tiene un teléfono celular, tiene WhatsApp y tiene Facebook. Entonces, a lo mejor desde esas mismas plataformas que ya están trabajando en duplicar las reuniones, Messenger ya creo que lanzó en beta el Messenger Room, que va a ser una posibilidad de juntarse 8, 16, hasta 32 personas, creo que viene la siguiente etapa, a través de un chat de Facebook. Entonces, ya si no hay conectividad buena en las casas, por lo menos ahí va a haber una forma de unirnos. Se habla del distanciamiento social. Yo siento que ha sido lapidario lo que nos ha pasado. O sea, hemos tenido que familias completas no se pueden ver, hay hijos que no ven a sus padres por 30, por 40 días ya, o que van a la puerta, como se han visto algunos videos por ahí, y le dejan la mercadería en la puerta, le dejan una flor o una carta y todo. Entonces, hay mucho temor, hay mucho desconocimiento de esto, y da la sensación también, por lo que dice tanto la prensa como con algunos medios científicos, que tenemos hasta el 2022. La Universidad de Harvard hace 2 semanas, la revista Science, dijo que no antes del 2022 podría haber un decrecimiento de esta pandemia, pero por mientras, ¿qué vamos a hacer? No podemos quedarnos esperando. No tenemos una solvencia económica para aguantar 1 año o 2 años más en las casas o en esta cuarentena total. Entonces vamos a tener que ir gestionando nuestra ansiedad, por un lado, nuestro temor, y las posibilidades que tengamos que tenemos que seguir avanzando, aunque sea con temor y con miedo. A lo mejor vamos a volver a la casa con barbijo, a la clase con mascarillas, con guantes, no sé. Es decir, lidiar con esa situación que es bastante caótica. Bueno, la tecnología estaba ya antes. Había tablet, había celulares, había muchas aplicaciones, pero no las conocíamos porque estábamos tan metidos en nuestra zona de confort, de la sala normal, de la sala frontal, de la sala que muchas veces también hemos denostado. ¿Por qué si los televisores cambiaron de ser unos tremendos cajones de 23 pulgadas por unas pantallas planitas de 50 pulgadas? O bien los teléfonos de ese primer celular Motorola que tuvimos, que pesaba como 1 kilo, a un celular ultraplano con pantallas color. O sea, todo evolucionó excepto la sala de clases, que siguió diseñándose de un modo estandarizado. Desde los años 30 o 40, cuando a veces hemos conversado en clases, y surge la escuela, la formación en la época industrial, para proveer de algún modo de mano de obra a la fábrica. Por eso hay muchas conductas que son bastante mecánicas, bastante el timbre o la campana de entrada, la campana de salida, casi como ir adaptando a las personas al mundo laboral, claro, encuadrándolo un poco, no dejándolos pensar, pero desde hace 20 o 30 años que nos piden para ingresar al mundo laboral. ¿Cómo es capaz usted de repensar, cómo es capaz de replantear, cómo es capaz de crear valor con lo que ya a partir de algo? Y bueno, y si por otro lado las salas no me permitían, entonces tenía que haber un cambio, que hoy día sí ya nos vimos de un modo abrupto, en la necesidad de modificar nuestro sistema.
Creo que me quedo yo un poquito congelado. No. Empieza nuestra casa a ser de dominio público. Hemos visto en varias clases que se acercan los hijos a saludar a sus madres, se acercan la mascota a dar un saludo, y nuestro hogar, nuestra realidad íntima ha sido vulnerada por esto. Hemos tenido que generar espacios de trabajo dentro de nuestras casas. Por eso cuando llegan los niños, algún alumno o alumna dice, profesor, perdón, mi hijo, pero si es que somos nosotros los que estamos donde él ha vivido siempre. Somos nosotros los que llegamos y hacemos callar a todo el mundo, que todos apaguen el televisor o la radio o esto para que no nos interrumpan. Entonces, estamos pasándolo mal. Estamos en ausencia de nuestros afectos, estamos en ausencia de los abrazos, estamos en ausencia de nuestros alumnos también. Las ciudades empiezan a estar vacías, empieza casi uno quisiera andar lleno de alfileres en sus manos para no toparse con nadie. Toparnos ya es como, imagínate, el contacto humano. Entonces eso nos está provocando un desasosiego, nos está provocando un estado que que va a generar algunas consecuencias, ojalá no tan graves, pero en la medida que lo trabajemos como un punto aparte, lo que le he mencionado yo en algunos cursos que estoy impartiendo en mi convivencia. ¿Cómo vamos a permitir el retorno de los alumnos a las aulas cuando eso sea pertinente? ¿Cómo vamos a recibir al profesor también? Porque ese docente no está de vacaciones hoy día, está agobiado por una situación de trabajo, que se nos duplicó el trabajo, o triplicó, porque ya el WhatsApp te puede sonar en la mañana a las 8, o a las 9 de la noche, porque dice, mire, no me acuerdo qué fue lo que pasó. Entonces ya no es como antes que uno va a hacer su clase y terminó. Y en el afán de uno también de estar presente, obvio que hemos también vulnerado un poquito nuestros espacios más íntimos a cambio de una cierta contención para los grupos de género con quienes trabajamos. Así que ellos de algún modo tengan un poquito más de seguridad. ¿Ya? Las ciudades se han visto solas. Cambiaron la forma de hacer las salas de espera en los bancos. Hay dos con letrero, el tercero se puede sentar, al sexto se sienta, al noveno saca un metro y medio. La gente se tiene miedo a decir, ¿cómo lidiamos con el miedo? ¿Cómo lidiamos con una nueva perspectiva? Y nosotros, más encima estamos en un área sumamente delicada como es la educación, y que es neurálgico, es el pivoteo. Educación y salud son las áreas más y tremendamente afectadas, tremendamente vapuleadas por esta crisis a nivel mundial. Entonces, ¿cómo empezamos a repensar? ¿Cómo empezamos a aceptar que ya no vamos a ser los mismos después de esta época? Sino que ya empezamos una nueva etapa de formación. Esperamos que algún día vuelvan esos chiquillos, esas niñas, a reírse en la sala de clase y aprender y jugar, pero mientras tanto, no nos queda otra que, como dice Audrey Azoulay, que ella es directora de la UNESCO, plantea repensar la educación. ¿Qué significa esto? Ampliar el aprendizaje a distancia y hacer que los sistemas educativos sean más resistentes, abiertos e innovadores. Porque la verdad es que si bien algunos, por cercanía propia con la tecnología, podían incluir herramientas, hay personas que estaban distanciadas de lo tecnológico, o sea, de herramientas que pueden ser no útiles. Puede que la ocupe todas, puede que ocupe una, que ocupe dos, a lo mejor estoy diseñando un proyecto, tengo ahí algunas aplicaciones que son para ir supervisando y controlando el desarrollo de un proyecto, con los post-it, con los foros, con la intervención de todo, un trabajo colaborativo, online, pero que de algún modo va marcando una ruta y va haciendo sentirnos parte de un todo, que en definitiva hacia dónde queremos llegar. O sea, el temor nos invade la soledad, pero por otro lado tenemos que ser capaces de enfrentar, tenemos que ser capaces de actuar ante esto, porque se nos exige, y se nos va a exigir, sin duda alguna, que estemos ahí. Entonces, ¿cuál viene siendo el gran desafío que nos deja este famoso día? Es cómo asumimos de una manera abrupta, a muchos pues lo venían haciendo, con calma, con tiempo, según grados, pero que hoy día nos vemos enfrentados ya a empezar a hacerlo con nuestros propios alumnos, con nuestras propias comunidades, y un desafío al cerebro. Entender que hay formas de aprender que son distintas, la neurociencia presta mucha ayuda en eso, en cómo se van modelando los esquemas mentales, cómo se van modelando los paradigmas, cómo uno va cambiando, o sea, como que esto nos amplió una forma de ver las cosas que a lo mejor era impensado hace un año o 2 años atrás. O sea, nadie puede creer que esto no está pasando, o sea, después de haber visto tantos eventos masivos en todas partes, uno mismo, en micro, en el metro, en donde fuera,
de hoy día tener esta inseguridad tan fuerte. Y así como el cerebro por una parte me va a jugar y va a tener un rol especial en este cambio de paradigma, en este cambio de forma, también tengo las emociones que estoy sintiendo. O sea, es sumamente importante cómo hago la contención, cómo hago la resiliencia con los chicos, cómo podemos con nuestras comunidades, después cuando podamos ir juntándonos nuevamente, cómo vamos a hacer la primera época. Por un lado tenemos un marco regulador, que son decretos, que son de algún modo exigencias, muchas en números, en notas, en porcentajes, en rendimiento. Pienso yo, y a modo personal, lo digo por lo que he leído, por lo que he descubierto, por los estudios, que va a haber que dedicar un tiempo a controlar, a regular emocionalmente y regularnos nosotros también, porque muchas veces tenemos un rol directivo, pero estamos en un campo que no era conocido, en un campo tan distinto de lo que teníamos antes, y vamos a tener que saber trabajar desde una contención, desde una validación del otro, que a veces tenemos reacciones apuradas, a veces tenemos reacciones poco conocidas, un poco tristes, un poco desenfadadas de repente, pero claro, si hay un estado, es un estado incierto, hay un estado de crisis, por lo tanto, va a haber varios elementos que pueden manifestarse y que tampoco son atentados al desarrollo, sino que son parte de lo que nos está pasando, parte de las inseguridades que se tienen en distintos ámbitos. Porque si antes teníamos, a veces me dicen ustedes mismos, los padres colaboran, a veces no colaboran tanto, y esos padres también están preocupados al interior de sus casas de qué va a pasar económicamente. ¿Cómo aguanto un mes más si no puedo salir a la calle? Como si era un profesional independiente que no tiene contrato, está prácticamente sin nada que hacer y no se ve lo inmediato que puede haber un retorno. Entonces hay que tener un poquito de sabiduría en ese aspecto de algo que, si bien es distinto, bajamos un poquito, bajamos a la sala de clase. La sala de clase dijimos que se ha dado en un esquema frontal por muchos años. Sin embargo, hoy día llega el celular y los alumnos, cuando pasa todo a través de una pantalla, como que cambia su emoción, como que empiezan a hacer sentir que ellos son nativos digitales, ellos nacieron conectados desde el año 2000 en adelante, ya los llamamos nativos digitales, es decir, nacen conectados. Ojo que en el caso de nosotros, que somos mayores, hablamos de migrantes digitales, o sea, hemos tenido que irnos subiendo a esta era digital, pero no nacimos con ella. Por lo tanto, eso también ha sido un desafío bastante grande en muchas ocasiones. Pero igual hay una cara como de sorpresa, o sea, ¿y eso fue todo? ¿Ese fue el cambio de la sala de clase normal a la sala de clases tecnológica? Por eso la cara de ese niñito en el fondo está de algún modo diciendo, pero esto es más de lo mismo, pero a través de la pantalla. Entonces aquí viene el reordenamiento que uno piensa que debe haber en nosotros, y eso lo están fundamentando varias instituciones, varios estudiosos, en 5 pilares súper importantes. 5 claves para este aprendizaje efectivo. ¿Ya? 5 pilares, 5 dimensiones sobre las cuales nos vamos a intentar así, para poder ir cambiando, para poder ir suavizando, docilizando la práctica cotidiana. Y son 5 que están súper claritos, porque va a ser muy, muy importante trabajarlo. Primero, la estrategia metacognitiva, que hay gente que es súper experta en las mismas clases, han trabajado con estos modelos de tratar de ayudar a los jóvenes a entender cómo ellos piensan, cómo ellos de algún modo construyen su aprendizaje, cuáles son sus fortalezas, cuáles son los tiempos que necesitan, cuáles son sus formas de pensar, cuál es su diseño metodológico para alcanzar un objetivo. Por lo tanto, la estrategia metacognitiva va a ser pilar número 1. El orden da lo mismo, pero es por seguir un orden, no hay uno más importante que otro. El 2, la construcción del sílabus. Muchas veces lo llamamos programa de asignatura, pero el programa tradicional adolece a veces de algunos cambios, algunas vertientes que son importantes considerar y que tienen que ver con esa estrategia metacognitiva. O sea, qué es lo que está sintiendo este alumno, qué es lo que está viviendo, qué es lo que le está pasando en su casa, en su entorno habitual y en el periodo de incertidumbre. Por lo tanto, el sílabus de algún modo debe tender a ir entregando más autonomía a los sujetos de aprendizaje, a nuestros alumnos, para que ellos vayan identificando cuáles son sus áreas fuertes o cuáles son más débiles,
y tratando de dar con un punto donde se sientan conformes. En el número 3, la estrategia didáctica. Aquí por supuesto que hay cambios bastante interesantes, porque ya no parto desde la lectura. Venían haciendo el flip classroom, o sea, la clase invertida, como el aula invertida, donde empiezan uno a entregarle herramientas para que el alumno descubra solo qué le interesa más, qué está más relacionado con su entorno cotidiano, qué está más relacionado con su vivencia, y desde ahí, desde su punto de interés, uno en esa práctica guiada que hace como docente, le va ampliando y le va incorporando otros elementos que a lo mejor son necesarios que conozca. Pero lo vamos haciendo de una forma mucho más acompañada que lo que hacíamos 20 o 30 años atrás, que yo llevaba el conocimiento de la salida, pues el alumno lo trataba de reforzar. Hoy día la idea es que él busque, que él investigue, antes que uno motive los temas, que uno motive una clase, que uno haga unas preguntas retóricas, esta tarde, y después pregunta al final de la clase, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué voy a dejar de hacer de aquí en adelante? ¿O qué voy a empezar a hacer con esta charla, con esta reunión? Aunque sean 2, 3 puntos, pero que va a ser interesante que cada alumno, según su propia vivencia y cómo articula con su vida, puede ir acercándose a un aprendizaje que le dé más éxito y satisfacción. Y por último, el número 5, o sea, el 4, aula invertida, que es este Flip Classroom, que tiene que ver con evitar lo frontal, sino que yo le voy entregando el poder al alumno para su propio aprendizaje. O sea, yo me transformo en el facilitador. Hace años que dijimos que uno es facilitador del aprendizaje, pero todavía muchas veces caemos en el error de ser el gran sabio que lleva un conocimiento omnipotente, y ahí tenemos que ya actuar un poquito más rápido con eso, luego les explico bien. Y por último, herramientas para el aprendizaje, que son de algún modo aplicaciones, apoyo tecnológico, programas que facilitan trabajar con ellos y que ellos trabajen entre ellos también y que no sea desordenado. O sea, no por ser tecnológico o cada uno en su casa va a ser algo que se va a perder, sino que hay muchas aplicaciones que llevan control de qué es lo que hace cada alumno, cuánto rato se conectó, si realizó el cuestionario o respondió un test, y yo lo voy monitoreando también, porque aquí uno pasa a ser un monitoreo constante, como una sala de seguridad, que voy cautelando lo que va avanzando, cómo van avanzando y cómo también por afinidades van juntándose ellos. Entonces, si pensamos en la estrategia metacognitiva, que era el pilar número 1, bueno, aquí se nos lleva al tiro a pensar la metamemoria, o sea, recuerdo, pero ¿qué es lo que más recuerdo yo? ¿Qué es lo que más recuerda mi alumno, mi alumna de acá o de allá? ¿Cuál es tiene pensamiento lateral, tiene un pensamiento visual, aprende más desde el ver, desde el escuchar? Ahí tiene que ver un poco con la programación neurolingüística, también la metodología, y se refiere, uno los puede ir descubriendo, o sea, en el fondo voy a afilar unas herramientas que van a hacer que luego me esfuerce menos en que mis alumnos alcancen un aprendizaje óptimo. No es trabajar más, yo creo que es trabajar menos, pero hay que dedicar un tiempo a afilar la herramienta. O sea, si yo parto cortando un árbol a las 7 de la mañana sin afilar el hacha, capaz que en las 3 de la tarde todavía no le hago nada. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primera hora afilo la herramienta y luego iré mucho más rápido. La meta atención, ¿cuáles son las formas que tiene cada uno de mis alumnos de estar conectados? Porque hay hijos que aún no pueden estar viendo una película, chateando por otro lado, están con música en un tercer lado y están por un cuarto y leyendo. Yo antes decía, no, pero ¿cómo vas a leer con todos esos distractores? Y la verdad es que hoy día hay mucha gente que le va bien, que leen y que entienden, porque son dispersos, son multisensoriales. Nosotros necesitamos tener todo en silencio, a lo mejor nosotros necesitábamos que no entrara nadie, ni el gato estuviera cerca, porque si veo que el gato pasó, ya me distraje y me perdí. Entonces, empezar a que el alumno también descubra cuáles son sus puntos fuertes a nivel cognitivo. La metacomprensión, y para qué quiero que comprenda. O sea, qué es lo que va a lograr comprender y cómo eso lo va a cruzar con su día a día, con su cotidianidad, para poder, con eso, ya tener un pensamiento que lo ayude en lo que se ha empeñado en hacer, o que le vaya dilucidando, que le vaya de algún modo abriendo nuevas fronteras.
Es súper importante el concepto ahí de la neurociencia. Afortunadamente, las neuronas que son estas partículas, estas células eléctricas que tiene nuestro cerebro, se pueden metamodelar, o sea, tienen plasticidad. Por lo tanto, si yo he visto hasta aquí que de una forma resuelvo un problema X, bien, cuando veo que lo puedo hacer de otra forma y que me resultó más fácil, me resultó con menos costo, menos tiempo, menos desgaste, mis neuronas mismas forman un caminito de cómo resolver según esta forma. Entonces también voy haciéndome más dócil en que si entiendo que algo, o comprendí que algo, o evidencié que algo se hace de una mejor forma, con menor tiempo de gasto o menor esfuerzo, obviamente al tiempo ya me voy formando en un experto. Acuérdense que una vez hablábamos en alguna de las clases que desde ser, hay un nivel de ignorancia que es ignorancia inconsciente. Ignorancia inconsciente. ¿Qué significa esto? Que yo no sé que no sé. No sé que no sé. ¿Por qué? Porque nunca he escuchado la aplicación CMAP. Ah, mira, hay una aplicación que se llama CMAP. O sea, ahora sé que no sé. Pasé de un ignorante inconsciente a un ignorante consciente. Oye, Marcelo mencionó CMAP. Ahí voy a ver de qué se trata. O sea, sé que no sé. De ahí reviso, me meto a Google y busco para qué sirve CMAP. O mapas de pensamiento, mapas conceptuales. Para hacer, desglosar un texto grande en casilleros con los conceptos fundamentales. Ah, un mapa conceptual. Entonces ahora ya sé, pero obviamente sé de una forma consciente. Tengo que acordarme para qué es, tengo que empezar a trabajar con la aplicación hasta que de tanto practicarla me transformo ya en un conocedor inconsciente. O sea que ya entro a la aplicación, hago una infografía en 5 minutos. Hay otra aplicación que se llama el Socrates, por ejemplo, que son para hacer infografía. El Canva también permite hacer muchas cosas, muchas fusiones audiovisuales que a los alumnos de verdad les interesa, les gusta mucho. Entonces, ojo los conceptos de neurociencia que hoy día también, la parte de las sensaciones, las emociones, cómo funciona el tálamo, el hipotálamo, cómo funciona la amígdala también, y ese conocimiento, aunque sea por interés propio, en facilitar un poco el aprendizaje para nuestros alumnos, vamos a tener que revisar. Salimos de la estrategia metacognitiva y entramos al sílabus. El sílabus, bueno, es un programa, pero ¿por qué no lo llamamos programa? Como siempre, porque el sílabus nos entrega un poco más de información, nos entrega los espacios que yo tengo que generar para que el alumno pueda crear. Pero a ver, antes, primero lee una teoría, luego lo trabajamos en la sala de clase, o bien le hago yo una clase, le imparto el contenido, ellos lo conocen y enseguida aplican. Entonces hay unos modelos franceses o europeos que están desde los últimos 10, 15 años y que dicen, ¿por qué tengo que ir desde la teoría hacia la práctica? ¿Y por qué no empiezo por una puesta por un conflicto, por un caso, por ejemplo, por una imaginería, una resolución de un problema? Ah, porque yo no soy capaz de resolver ese problema. Bueno, ¿y qué les falta para resolver? Es que me falta saber cómo funciona eso. Bueno, mire, aquí hay una bibliografía, acá hay una película, acá hay un video, hay un tutorial de YouTube que le puede entregar esa herramienta. Ah, pero es que también me falta un poco de esto otro. Bueno, acá hay bibliografía, acá hay una película. Entonces, para resolver un caso, un problema, para analizar, el mismo sujeto que aprende va buscando, uno por supuesto como facilitador le entrega la herramienta, le va dejando colgado ahí lo que sabe que va a necesitar, pero alguna persona por su desempeño laboral a lo mejor tiene más facilidad para ir por un camino y otro tiene para ir por otro camino. Por lo tanto, el sílabo de algún modo nos permite trazar el camino, nos permite un clase a clase interesante de ver cómo voy a ir yo traspasando desde hacer un expositor a ir generando solo la facilitación para que el alumno vaya construyendo. Entonces ahí volvemos a lo que era la metacognición, que él entienda cómo construir, o sea, ¿para qué me sirve esto? Cada persona va a entender como aprendizaje significativo a la medida que siente que eso le sirve para algo. Por lo tanto, como yo
voy a generar en ellos la sensación de que esto les sirve para algo, y eso tiene que ver con la motivación de la clase. Esos primeros minutos que uno debe alentarlos, debe ponerlos curiosos, debe ponerlos apasionados, debe ponerlos inquietos respecto de algo, sacarlo del nivel con el que llegan a veces, que por los horarios, por lo que sea, a veces está como lánguido, como con un pensamiento muy relajado, y uno tiene que tratar de gatillar en ellos el cuestionamiento. Ya si logramos conseguir eso, nos va a ir bastante bien. Entonces, para el sílabo, ¿cuáles son los contenidos, competencias o habilidades que debo desarrollar? Y ahí, por supuesto que como hoy día estamos en una época compleja, a lo mejor voy a tener que de algún modo sacar lo esencial, porque hemos perdido tiempo. Que lo perdimos el año pasado, a fin de año, por un tema social, y que este año alcanzaron a estar 1 o 2 semanas en el colegio, y se acabó el año prácticamente. Entonces, no sé si pueda pasar todos los contenidos de la misma forma que hubiera podido ser si no teníamos esta pandemia, pero voy a tener que elegir qué es lo mínimo que puede el alumno aprender para enseguida seguir construyendo el segundo nivel o el tercer nivel que le va a venir de una forma más normal. ¿Cuánto tiempo tengo para ello? ¿Qué objetivos de aprendizaje son fundamentales? O sea, vaya diciendo qué es lo mínimo de los mínimos. ¿Por qué lo mínimo? Porque muchas cosas las puedo trabajar o puedo ir profundizando, pero me veo también amarrado a un tiempo, a un programa, ahora mismo que se supone que estamos en vacaciones de invierno, pero no se ve que 2 meses o 3 meses más, no. Entonces tengo que reactivar, replantear, repensar los sílabos o los programas de asignatura y sacar lo esencial que uno, con la expertise que tiene o en equipos colaborativos, puede sin duda establecer el mínimo minimorum. Esto tiene que ver con el aprendizaje basado en competencias. O sea, la competencia es cómo puedo construir, cómo puedo evidenciar, cómo puedo trabajar. Lo tradicional era desde la lógica disciplinar, se definen los contenidos a ser presentados. O sea, en el enfoque de las competencias, desde los aprendizajes, va a tener que manifestar, va a tener que evidenciar. Antes de una adquisición y reproducción de un repertorio, respuesta a un conjunto de conocimientos relevantes. Hoy el desarrollo de competencias, a partir de la elaboración de conocimientos que vayan recreando lo que a ellos les hace sentido y lo que ellos necesitan. El centro antes del profesor, hoy ya lo tenemos en los alumnos, esto lo conocen bastante ustedes, está bastante trabajado, y creo que va a ser importante que lo consideremos ahora a la reelaboración de estos sílabos. ¿Ya? Por eso después yo la presentación, si la quieren, está siendo grabada, entonces la podemos dejar a disposición de ustedes. ¿Ya? El rol del docente pasa a ser un guía facilitador del proceso. ¿Te fijas? Utilizando varias estrategias, y a veces nosotros no conocemos toda la estrategia, a lo mejor los chicos van a ser más rápidos que nosotros, pero si ya la conozco, si le digo, mira, tú sabes cómo manejar el Mentimeter, para hacer un cuestionario, un quiz de 3 o 4 preguntas en una clase, que pueden ser al inicio de la clase para motivar, o pueden ser al final con una recapitulación, una sistematización. Y te aseguro que uno de los mismos alumnos tuyos te va a decir, yo lo he ocupado. Ah, bueno, mira, haz las preguntas y lo hacemos todos juntos y sacar el celular. Desde hace 20 años en algunos países, unos, por supuesto, más avesados, más adelantados, dijeron, no voy a competir con el celular, no voy a usarlo como un enemigo, mejor lo voy a usar como un amigo del aprendizaje. Porque el jovencito muchas veces como que en el celular se maneja muy bien. Por lo tanto, ¿por qué no lo empleo en estas redes para poder, de algún modo, construir conocimiento? En ese sentido, ¿qué se nos está pidiendo o qué estamos necesitando? ¿Qué es lo que van a aprender? ¿Qué van a aprender o enseñar? Que el alumno conozca las preguntas grandes que me interesa ver. Por ejemplo, hoy día sería cómo articular la nueva didáctica vía online cuando no tenemos la experiencia en eso. Entonces, ahora, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué resultados espero?
Y para esos resultados de aprendizaje, ¿qué contenido? Pero el contenido va a ser lugar, porque primero necesito ver una evidencia, un resultado, y frente a ese resultado voy a necesitar trabajar algunos contenidos. Ahora, ¿cómo se aprende y enseña? Bueno, estrategia, actividades de enseñanza, aprendizaje, los recursos que uno puede tener. Y lo importante es cómo se evidencia el aprendizaje. El objetivo de evaluación, la evidencia de aprendizaje, el ofrecimiento de instrumentos, o sea, que el alumno y nuestros alumnos sepan qué es lo que quiero lograr yo de ellos. Ahora, sería la idea que uno lo trabajara con todos por igual, pero a veces hay gente que entiende, pero desde el inicio hay gente que dice, todavía no entiendo para dónde vamos. De ahí uno a veces va haciendo evaluaciones diferenciadas, lo va haciendo a distintos tiempos, porque también va respetando cómo cada uno, según la experiencia previa o el know-how que tenga de un cierto contenido, va a tener más habilidad o más rapidez para poder entender hacia dónde va, hacia dónde uno quiere que llegue, pero él va solo y va a llegar a lo mejor con más fuerza de la que uno había pensado. Y un sílabo, o bien objetivos de aprendizaje, objetivos por clase, la unidad de aprendizaje puede tener 2 o 3 clases. Acuérdense que nos enseñaban en la universidad que ojalá no sea muy extenso, que un objetivo de aprendizaje esté pensado para 2 clases, máximo 3, porque si no se diluye un poco el alumno ya, entre que se distrae, o uno mismo se distrae a veces, y como que no lo abordamos con prontitud. ¿Ya? Los contenidos que necesita para satisfacer ese objetivo, qué metodología, qué evidencia. Ojo, esta evidencia, evaluación, como parte del aprendizaje, no como un proceso final. Si yo con la evaluación no hago nada, voy a perder una herramienta súper importante, que es evidenciar dónde hay focos críticos, dónde hay puntos débiles y por qué está pasando eso. Y obviamente a veces porque cada persona es distinta y tiene una distinta capacidad de expresión, o tiene una distinta capacidad de creación, de producción de un texto o de una locución. Hay gente que es muy vivaz, muy certera, muy rápida cuando hace una presentación frente al curso, pero a veces al redactar un ensayo le cuesta, ya pierde un poco la fluidez. Y a otras personas al revés. En un ensayo, maravilla, cuando está frente a su curso, como que tiene. Entonces, yo creo que con los más menos, vamos, sí, nosotros indicando cómo cada uno puede llegar a lo mejor punto que pueda llegar. No vamos a llegar todos iguales. Ya cuando uno, no sé, quiere escribir, uno dice, pues yo jamás voy a poder escribir como Shakespeare. Pero Shakespeare tampoco puede escribir como Selvera Eisner. Somos distintos. Está bien que va a ser mejor, quizás, pero cada uno con lo que posee. Teniendo este sílabo, nos vamos a la estrategia didáctica. Y aquí hay una triada que es súper importante y creo que es muy simple de observar y de como internalizar en una primera instancia, que son 3 grandes conceptos: la práctica guiada, la práctica independiente y el monitoreo. Es decir, práctica guiada es como yo tomo al joven, a este grupo curso, y como a partir de lo que yo conozco, a partir de los diagnósticos que he hecho, me doy cuenta que está en X punto del camino y que necesita llegar a un punto Y. Entonces lo acompaño, pero para ir soltándole el poder. La idea es que yo lo vaya desplazando a que él empiece a controlar sus ritmos. Por eso decimos, trabajamos con una práctica guiada, pero luego, y bastante más potente, la práctica independiente. O sea, cómo él, desde esa guía, desde ese insight que yo le provoco, desde esa curiosidad, empieza a buscar. Empieza a entrar a un buscador, al Google, empieza a buscar en algún libro, empieza a buscar en alguna biblioteca, en algún repositorio, empieza de algún modo a interesarse, a cuestionar. A decir, ¿por qué? Pero si esto fue en esta época, ¿por qué hoy día no podría hacerlo junto con esto? De ella empezando a comprender y a crear a partir de lo que está. Y siempre va a ser una creación nueva porque son personas independientes. Y la labor nuestra pasa al monitoreo, que en todo va al final aquí, pero por una cosa nomás de espacio, porque en definitiva el monitoreo es constante, desde la práctica guiada y durante la práctica independiente, y al final puede hacer una evaluación sumativa para ir viendo si este muchacho va ganando autonomía. Lo que me interesa aquí mucho es la autonomía de ellos. Entendiendo que hay diferencias individuales y hay unos muchachos que les cuesta más
soltarse. O sea, ¿cómo se reparte el control sobre la actividad? Te fijas que al principio dice todo el profesor, porque va a inducir, va a inducir el tema. Entonces, claro, hace un link, ahí siempre va a ser importante la opinión de expertos, alguna cita, algún ejemplo, alguna relación con el día a día, algunos pasos previos, es decir, cómo logro motivar en los primeros minutos a estos alumnos, cómo sacar el estado de confort o de la bulla y los empiezo a contagiar. Entonces, enseguida ya va a ser compartido por los docentes estudiantes, que es la práctica guiada, donde empiezo a entregar el control a este alumno, que primero hace una práctica guiada, pero después hace una práctica cooperativa con sus compañeros, que es cuando trabajan ustedes y dicen, mire, yo en mi colegio trabajo en un colegio de Viña del Mar, yo trabajo en un colegio de La Ligua, aquí mi realidad está, y ahí tú lo que aprendes es fabuloso, porque tú tienes la visión de Valparaíso, la visión de Casablanca, entonces aquí te están mostrando cómo es Valparaíso, cómo es La Ligua, cómo es La Calera, y cómo se mueven también según el mismo tipo de institución al que cada uno participa. Para llegar a la práctica independiente, que es el último peldaño, o la última columna, donde ya el estudiante ya sabe lo que quiere, sabe lo que le hace falta, lo que le sirve para su puesto, a lo mejor laboral, o para su tarea, o para su trabajo, donde quiere llegar, donde su habilidad le permite llegar también, donde su autoestima le permite llegar. Ahí por ahí el efecto Pigmalión va a ser siempre una buena estrategia para nosotros, de qué modo nosotros le damos seguridad al joven, lo que puede lograr, cómo le ampliamos el espectro de éxito que puede llegar a tener. Y eso, por supuesto, que hay niños que necesitan bastante más colaboración, bastante más acompañamiento que otros. ¿Cómo inicio? ¿Qué quiero que realicen los estudiantes? No qué quiero que hagan. Mira la pregunta, como que está al revés. ¿Qué quiero que hagan? ¿Qué van a hacer esta clase? No, vamos a trabajar este contenido, pero eso es contenido, eso es cognitivo. ¿Pero qué van a hacer? No. Van a crear algo, van a responder un cuestionario, van a crear una obra, una escena, van a analizar un video, van a grabar un video, van a construir, no sé, crear un poema. ¿Qué es lo que quiero que logren? Ahora, ojo aquí. ¿Qué necesito hacer yo como docente para que ellos logren? Esa es la parte mía. Por eso que es práctica de guía, porque aquí yo también voy a tomar algunas acciones, voy a aportar lo que necesitan ellos para enseguida soltarse. Y aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? La motivación, contarles lo que van a aprender, realizar esas preguntas, la big question, una pregunta importante que a ellos les pueda generar, ojalá, un brillo en los ojos, entregarles todo el contenido necesario que ellos necesitan en la medida que eso les sirva para cumplir. ¿Y cómo se va a monitorear lo trabajado? También lo debieran conocer. Esto, si uno ya lo hace en práctica en 3, 5 minutos, lo puede tener claro, pero te fijas que en el sílabo va a ser súper decidido, porque de repente de cada clase yo tengo que sacar qué va a empezar a hacer el alumno a partir de hoy día en esta asignatura, o qué va a dejar de hacer de aquí en adelante producto de lo aprendido, o qué cosas va a mantener, o qué cosas debe reforzar. Ahí va a haber un montón de posibilidades. Luego, la práctica independiente. Ahora pasamos al otro, ya no soy yo. Entonces, realizar una afirmación en la mente de cada profesor. Mis estudiantes van a realizar, ¿qué quiero que hagan? ¿Antes qué voy a hacer yo? Ahora, ¿qué quiero que hagan ellos? A través de lo cual logran adquirir el aprendizaje proyectado. Lo que los estudiantes realicen pertenece a la práctica independiente. Seleccionarles una actividad que los desarrolle, ya sea en grupo, individual, a veces individual en una primera etapa, o bien en grupo la primera etapa, y después independiente, para que puedan fijar a partir de todo lo que se colaboraron o compartieron en un grupo, puede ir después como una segunda etapa o final, cuál es la construcción personal que se lleva a cada uno a partir de lo que ya ampliamente con el trabajo colaborativo. Ya, pero es el estudiante el que es el motor activo de su propio, de la ejecución y del aprendizaje. Y el monitoreo, ¿cómo compruebo?
¿cómo me voy a dar cuenta que vamos bien? Y ojalá que por eso digo que debe ser en todo, porque tiene que ser una evaluación de proceso. O sea, no me puedo dar cuenta al final de 3 meses o de 6 meses que no voy a ningún lado. O sea, yo tengo que hacer un monitoreo constante para poder cambiar, para poder alternar, para poder, de algún modo, buscar los remediales que necesite desarrollar o poner en práctica para que mejore ese monitoreo, porque algo me puede estar fallando. Y ahí, elaborar indicadores descriptores del objetivo de la clase, procedimientos, instrumentos de evaluación, productos, procesos que evidencien el logro, informes, organizadores gráficos, un storytelling, hay un montón de listas de cotejo, rúbricas, que uno pueda trabajar incluso con los mismos alumnos, dependiendo de los niveles que se están abordando, para que ellos puedan darse cuenta también cuándo van avanzando, cómo lo van logrando. Y no solo que me tengan que mirar a mí para que yo les valide lo que han aprendido. Si el alumno sintió que aprendió, que con lo que conoció acá y con lo que comprendió puede generar algo distinto, algo nuevo, ya tendría él que saber que sí aprendió, que sí está avanzando. Es decir, volvemos a la escalera de la metacognición desde el nivel más bajo, que soy consciente de mi pensamiento. Súper importante. O sea, yo entiendo lo que pienso, lo que siento, también sería importante. Identifico los pasos que doy. ¿Y por qué lo estoy dando? ¿Para qué necesito esto? ¿Cómo se va a unir con lo otro? Evalúo, autoevalúo la eficacia de lo que estoy haciendo. No, yo creo que me falta un poco, que con la mano izquierda tengo poca habilidad, o con la pierna derecha no estoy todo bien, o no estoy muy rápido, me falta zona media, no sé si fuera, como ya la serie por ahí, un profesor de educación física, tiene que ver con los movimientos, con este cuerpo que a veces está tan maltratado. Y luego, ojalá que llegara ahí a planificar procesos futuros, o sea, cómo con lo que he aprendido acá puedo ahora enfrentarme a un nuevo escenario, donde una parte de lo que aprendí me sirve, pero lo que viví yo en mi juventud también se amalgama con eso para generar un método nuevo de resolución. O sea, ¿qué he hecho y qué aprendí en la clase de hoy? ¿Con qué me voy? ¿Qué me llevo? Una idea, 2 ideas. ¿Cuál de las ideas discutidas en la sesión de hoy me pareció lo más importante? A mí me parece la incertidumbre, lidiar con la incertidumbre en época de crisis, perfecto. A mí me llamó la atención cómo vamos a hacer la contención a los profesores, porque yo en realidad, si no los tengo bien a ellos, no les doy un poco de aliento, un poco de ayudarlos con esta resiliencia, con esta incertidumbre que deben tener, o con lo mal que lo pueden estar pasando. Le voy a pedir que vaya a hacer contención a los jóvenes, pero por parte, pasito a pasito, como dicen por ahí. ¿Cuáles necesito clarificar? ¿Qué tengo que hacer para clarificarme? Aula invertida, o el blended learning. Aprendizaje mixto, ¿por qué? Porque necesito lo presencial, sin duda alguna, lo decía Mario al inicio, y bueno, ustedes también lo han citado muchas veces, nada va a reemplazar lo presencial, estamos clarísimos. No, tampoco es buena práctica tratar de compararlo, insistir en que esto no es lo mismo, no es lo mismo, es totalmente distinto. Pero hay muchos países que ya, sin pandemia, empezaron a desarrollar eficaces métodos de aplicación tecnológica y que haciendo las presenciales trabajan también con sus tablets, con sus celulares. Y nosotros seguíamos sin ocupar esa tecnología, sino que ahora nos vimos de golpe metidos en algo que no conocemos, que no entendemos a veces la lógica de algunas cosas. Cuando se habla de aula invertida, en el fondo es cómo cambió la forma en que van a ver esos alumnos. No, lo hacía el profe de la película. Uy, me está agarrando el olvido. Bueno, la sociedad de los poetas muertos. ¿Te acuerdas cuando lo decía que se pararan en el escritorio y que vieran desde ahí lo que se veía? O cuando en fotografía uno toma un cursito, le dicen, pero ¿por qué no te acuestas en el suelo a tomar la foto de esa estatua? ¿Por qué la tomas a la altura que la toma todo el mundo? Todo el que pasa por esta escultura toma la misma foto. ¿Por qué no pruebas otras perspectivas, otros ángulos? Incluso uno a veces le dice que vaya muy temprano cuando se podía,
porque tiene que tirarse en el suelo y de ahí fotografiar un edificio hacia arriba. Entonces hay que tener cuidado que no lo vayan a pisar, nomás que no... Pero bueno. Ojo, cuando hablamos de aula invertida, de algún modo también hay un cambio de paradigma, porque lo tradicional, el profesorado imparte la clase, por lo tanto el estudiante va a abordar, va a entrar en un rol pasivo de escuchar y no interactúa mucho. Y afuera del aula, el estudiante asimila conceptos, ejercicios, pero sin apoyo al ejercicio. Y ahí puede que esté aplicando mal. Entonces, cuando uno piensa en el Flipped Classroom, la lección la debería preparar previamente. Pueden ser por un mail que uno le manda o que le dice que vean una película. Nosotros trabajamos perfecto con un curso, vimos la película Entre los muros, se les entregó una bibliografía y después usted, cuando nos juntamos, ya era hacer el análisis de ello, cómo podríamos mejorarlo, qué cosas se dan en nuestra realidad, qué cosas no están presentes, si ese modelo, no sé, aporta o no aporta, hay varias cosas. Y ojo, en el aula, ¿qué es el rol activo? O sea, participación, clases prácticas, ejemplificar, traer una anécdota, traer un recuerdo, dejar que las personas también intervengan, por supuesto, para poder generar a partir de eso en los otros compañeros que escuchan un aprendizaje también desde sus compañeros. Recordemos que en algún minuto una clase no es lo mismo, y ahora está todo esto de las clases sincrónicas, que sin duda es mucho más eficiente, está bastante probado, mucho más eficiente que la clase asincrónica, que decir que uno le deja una grabación de algo y que lo vea, que lo escuche cuando quiera, porque yo sé que si bien hay una pantalla, veo que ahí está Mario, veo que ahí está la Celia, que me hace decir de repente que sí, o veo a Juan Eduardo, te fijas, veo a las personas, entonces uno también va con eso retroalimentándose y sabemos que si bien hay una pantalla por medio, estamos acá. Ahora, ahí también yo le mencionaba a alguien ayer o anteayer, que lo importante acá es que además nos conocemos ya. Creo que eso también está de algún modo colaborando, coadyuvando al éxito. De hecho, ¿por qué? Porque yo ya sé cómo es la Celia, vuelvo sobre Ocalda, es decir, los conozco, los he escuchado hacer una broma, los he escuchado estar molesto por una nota que no le gustó, y no, profesor, explíqueme cómo, por qué. Mira cómo se ríen por ahí. Bueno, es decir, va a haber un rol mucho más activo de ese alumno, y el profesor ¿qué hace? Orienta y consolida. O sea, tratamos de consolidar, de ya dar el toque final para que ese alumno sienta que avanzó y que llegó a alguna parte. Por lo tanto, en el modelo tradicional, el docente instruye y el alumno aprende. Y después de la clase, como que se asimilan los conceptos. Hoy día, no, el alumno adquiere conocimiento que busque como quiera, donde quiera. Me sirve un video, me sirve una película, un webinar, me sirve un texto, me sirve una infografía. A veces son muy buenos para descifrar una infografía y en 10 minutos mirando entienden todo el proceso y no hay ni una palabra. Solo con imágenes tienen clarito todo el proceso productivo. Hay gente que no, que necesita eso llevarlo a una redacción y redactar un texto de 20, 40 líneas para entenderlo. Perfecto, él lo hará así. Otro hace un mapa conceptual y con el mapa conceptual tiene, bueno, démosle permiso, alentemos a que cada uno de ellos vaya viendo, vaya dándose cuenta cómo aprende mejor. ¿Ya? Y en la sala, compartir información y el docente consolida el aprendizaje. O sea, los ayudo a ellos, pero el aprendizaje es la palabra importante. Entonces, él es quien tiene que, de algún modo, a veces por una frase, a veces por un ejemplo que da, o a veces por el análisis proyectivo de una situación, yo me doy cuenta que lo demás ya lo aprendió. A lo mejor no lo sabe definir, pero me importa tanto que sepa definir este concepto, o me interesa que entienda holísticamente el proceso global y que sea capaz de eso, de algún modo, cruzarlo, articularlo con su realidad, que es lo que le digo siempre. Hay dos formas de entender esto, también lo he mencionado, la zona de preocupación y la zona de incumbencia. Entonces un círculo, la zona de incumbencia es un círculo pequeño que va entre una zona de preocupación que es grande. En la zona de preocupación tengo la crisis mundial, una crisis económica, una crisis sanitaria, tengo la evidencia de que hay muchos alumnos que están en ese minuto fuera del sistema, y que hay países donde eso va a ser muy delicado, muy complicado. Hay un tema, esa es zona de preocupación.
Pero si bien es sumamente importante, no es el ámbito donde yo puedo intervenir directamente. Fuera de hacer un análisis que puede ser más optimista o más pesimista, lo que tengo yo como marco de acción es mi zona de incumbencia. Y es lo que yo puedo hacer o no hacer en mi comunidad, en mi sala de clase, con mis colegas, en mi sala de profesores. Más allá de la zona de preocupación, que va a estar siempre, pero si yo dejo muy grande el círculo de la zona de preocupación y achico el de la zona de incumbencia, quiere decir que estoy un analista más que de un sujeto actor, de un sujeto de cambio. Por lo tanto, esa zona de incumbencia que sea más grande que la zona de preocupación. Ojalá que los padres fueran más activos, ojalá que no hubiera tanta drogadicción, o que no hubiera... Pero no, hasta ahí, como marco nomás referencial, basta. Y lo otro que es importante, que por ejemplo las dos bases de la taxonomía de Bloom son las que trabaja el alumno solo, el recordar y el comprender. Y la sala de clase la vamos a dejar para las 4 de arriba, para aplicar, para analizar, para evaluar, para debatir, para crear, para cruzar, para dar vuelta, para un montón de cosas. Porque si yo me pongo a hacer, y lo hemos visto, y también ahí va a haber un llamado de atención, a lo mejor va a ser para otra ocasión, lo mismo el uso del PowerPoint, el uso de las herramientas tecnológicas, deben ser cuidadas para esta, porque a veces llegan con 10, 15 líneas. Y uno, el alumno, lo que hace es empezar a leer el Power. Y empecé a leer el Power y dejé de escuchar al orador. Entonces, escucho una voz, un murmullo del orador, pero estoy fijándome quizás en lo importante de la segunda línea, de la cuarta línea, el segundo párrafo. Pero Mario está preocupado del último párrafo, y el otro del otro, entonces todos vimos cosas distintas. Y además no escuchamos. Entonces, hay que tener cuidado en la forma como uno llega con las herramientas que son las que vamos viendo enseguida. Quiero aquí hacer un alto. Los invito cada uno al break. ¿Se acuerdan cuando teníamos un break? Necesito que 5 minutos me cambien el estado. Entonces, ya sea que se tome un vasito de agua, o que mira por la ventana, o que va a saludar a su hijo, o camine a otra habitación. Pero necesito que se muevan 5 minutos. De hecho, yo voy a apagar la cámara 5 minutos, porque necesito que cambien un poco el pensamiento. Así que desde ahora ya quedaron en break. Datos de herramientas, yo no las manejo todas al 1000 por 1000, siempre uno elige de cada segmento, de cada dimensión, elige las que más le acomodan, las que le gustan, pero hay varias que pueden ser súper importantes. Entendiendo que estos jovencitos de ahora, del 2000 hacia adelante, se habla de nativos digitales, o sea, nacieron conectados, nacieron con un celular, nacieron con las redes sociales, y de algún modo tienen una habilidad bastante mayor a la nuestra, que somos los migrantes digitales. Yo por lo menos soy bastante migrante, es decir, tuve que entrar en la época digital con un DOS, uy, qué terrible, un 286. Bueno, ¿para qué digo yo mismo? Ya. ¿Qué herramientas pueden ayudar a mis estudiantes para que alcancen nuevos y mejores aprendizajes? Y ahí una fórmula interesante que he descubierto es separarla por ámbitos. Por ejemplo, lo primero que necesitamos, la conectividad. Para conectarnos tengo Zoom, la que estamos ocupando ahora, a pesar que algunos dicen que tiene sus problemas de seguridad, que tiene algunas falencias, porque no es cifrado de extremo a extremo, pero yo diría que nos permite de un modo gratuito, por lo menos hacer reuniones bastante interesantes, obviando que no lo vamos a hacer para un tema de alta seguridad del gobierno, no, por supuesto que no. El Blackboard Collaborate permite también hacer grupos dentro de la sala de clase, es un poquito menos amigable, diría yo, que Zoom y Jitsi, que son bastante simples. Y lo que sí va a haber que tener un cuidado especial es con Skype, que si bien una es bien amiga, porque es la primera que estuvo, tenía la limitación del número de personas. Pero como ahora todas estas empresas están viendo que se pueden perder nichos de mercado importantes, van a empezar a ampliar su cobertura. O sea, Skype está pensado
que va a ampliar el tipo de reuniones que se pueden hacer y ya no va a ser solo los 8 o 10 invitados que está aceptando. Lo mismo está haciendo Facebook con el Messenger Room. Facebook, o sea, a veces no hay que irse muy lejos, sino que volver a lo simple. ¿Por qué? Por otra razón también interesante, muchas compañías celulares tienen gratis las redes sociales. Por lo tanto, cuando un chico no tiene una conectividad grande, no tiene una cantidad de datos importante, va a poder ocupar el chat de WhatsApp para juntarse 8 o 10 personas, creo que van a llegar hasta 32, y compartir con su compañero. Entonces, a veces esas aplicaciones que son como las más históricas, también están en un afán de poder verse. Y ahí sí, la clase sincrónica va a ser súper importante, porque es necesario que estén presentes. Ahora están más o menos ahí ustedes porque tenía como un contenido que tratar de dejarlo todo con ustedes, pero pues enseguida uno puede hacer un taller sin duda alguna y recibir, como lo vamos a hacer en los minutos finales, que ustedes puedan preguntar o algo que les haya llamado la atención. Luego de la conectividad, tenemos los denominados cuestionarios. Esto es súper importante. Aquí hay una herramienta muy enriquecedora. Son todos distintos. Uno elige el que más le guste, el más conocido, el formulario de Google, a través del cual yo puedo llegar con algunas preguntas de mis alumnos, darme cuenta en línea, cómo contestan, cómo se hacen las curvas entre los que aciertan, los que no aciertan, los que no responden. Ahí está Socrative también, que lo trabajé el otro día a nivel familiar, bastante potente para hacer cuestionarios. Puedo llevar yo 3, 4 preguntas preparadas desde el inicio. Las llevo, me hago una cuenta en Socrative, por ejemplo, como profesor, y te da la posibilidad de tener 4 preguntas o 2 preguntas. Y luego lo que tú haces en la sala de clase es darles el número solamente a ellos, el código que te da Socrative. Entonces ellos entran con un número 20, 25, 30, y en sus celulares, porque entran con ese número y responden. Y a ti te aparece, si lo tienes en línea y está eso en un Power o en la pantalla, vas viendo al tiro cuántos contestan, cuántos no contestan, cuántos aceptaron, cuántos no aceptaron. Lo mismo está con Kahoot, que lo aprendí en un curso del año pasado, creo. Pero me decía alguien que está pagado, que la semana pasada empezaron a cobrar. Entonces creo que en 3 minutos de estar viendo ahí, y Socrative lo hace también, y Mentimeter se llama para el profesor. Mentimeter, que es para el profesor, menti.com para el alumno. O sea, yo creé una pregunta en Mentimeter, ahora mismo la vamos a hacer al final, me va a ayudar un colega, y ustedes ponen sí, no, o las palabras pueden responder, tampoco solo para sí o no, puede ser graficado, puede ser una nube de conceptos. Por ejemplo, yo le pusiera cuál es el estado emocional con el que llega el alumno. Y hay 40 alumnos colocan triste, ansioso, esto, y se te va a ir haciendo una nube de conceptos al medio de la pantalla, donde va a irse agrandando el concepto que sea más repetido. Entonces me voy a dar cuenta visualmente, muy fácil, cómo están, cómo llegaron. ¿Te fijas? Todo esto es para motivar una clase, para evaluar también hacia el final, o para uno evidenciar qué puntos estuvieron débiles o qué habría que entrar a trabajar. El Socrative, ahí están, herramientas de participación en el aula, el Mentimeter, para hacer preguntas, encuestas y juegos también, dependiendo de los cursos en los que están nuestros estudiantes, pueden ser unos más amigables, pero te aseguro que las conocen, los van a conocer mejor que uno. Luego, diseño de presentaciones. Aquí puede haber algo interesante. Hay gente que ama PowerPoint y gente que odia PowerPoint. Pero hay que nombrarlo. Y el PowerPoint tiene algunas funciones que nunca hemos descubierto. A lo mejor un alumno no pudo estar ahora presente, pero yo puedo grabarle el audio de un PowerPoint y dejarlo como un video, como una videoconferencia. No tiene el dinamismo de lo sincrónico, pero va a permitir subsanar momentos en que yo no pueda estar. ¿Se fija? El Keynote, que para los Apple, Mac, el Prezi, que todo una dinamiza las pantallas, van haciendo mapas, van haciendo recorrido, bien interesante, me ha costado sí trabajarlo, y el Canva yo creo que es la más recomendada, por lo menos en mi humilde opinión. Aquí, obviamente, si hay personas que son mucho más tecnológicas, si no, pero Canva tiene este problema, claro, pero a lo mejor el uso que le voy a dar. ¿Por qué? Porque con el Canva puedo hacer, primero trae plantillas, se lo aparté y le puse aquí un ejemplito,
trae plantillas como para todas las redes sociales. Por ejemplo, para crear un Instagram, ustedes saben que a veces uno quiere poner una foto y ya tiene problema porque la foto es muy grande, no cabe. Entonces, aquí vienen las plantillas para Instagram, viene la infografía, que son esos carteles que están ahí abajo, donde puedo hacer todos los pasos de limpieza, de higiene, una secuencia de ejercicio, o un lavado de, o un, cómo construir algo, y en una infografía queda a la vista que todos los pasos necesarios, por lo tanto, creo que es es el Canva, ¿ya? Herramientas como súper útil, y además los diseños son bonitos, todos esos son los colores que trae. Yo puedo cambiar los colores, puedo agrandar o bajar un reparo, colocar una u otra foto, pero más o menos un estilo, dependiendo del ámbito de contenido que yo quiera trabajar con los alumnos, voy a poder ir generando uno más solo, uno más adornadito, como que haga uno, pero te apuesto que en una clase de 30, 40 chiquillos ellos van a hacer maravillas con los flyers también, carteles para un curso, para una conferencia, que se hace perfectamente, sí. Canva da como buen resultado. No obstante, PowerPoint también se podría ocupar, o quien trabaja con máquinas Keynote también. Ya tenemos, por una parte, diseño de presentaciones, tenemos la conectividad, tenemos los cuestionarios. Cuarto, cómo pueden colaborarse, cómo pueden compartirse la información. Y aquí hay herramientas que son súper potentes, desde un Google Drive, que si no les puedo mandar una película al correo porque no me aguanta, en Google Drive ya lo dejo y dependiendo de la cantidad de espacio que tenga disponible, les comparto el link enseguida y ustedes pueden tener esa película, la descargan o la ven, o la ven en el minuto que quieran. Lo mismo nos ayuda Google Docs y Keep. Dropbox, similar a Google Drive, también permite una cantidad de gigas que a uno le regalan, le obsequian de inicio, uno podría después pagar que fuera mucho más contenido, pero permite que la carpeta compartida esté siempre disponible. Incluso después se puede trabajar sin una conectividad directa. Puede revisar los apuntes. Y el Trello, Slack, son para diseños de proyectos. Esto es muy bueno en la colaboratividad, porque si cada persona tiene un mapa, tiene una ruta, tiene un sílabo de cosas que tiene que ir haciendo, tiene que ir cumpliendo para su grupo, las va posteando ahí, las va dejando como un post. Entonces, uno va viendo, por ejemplo, si sale Jackie que hizo la primera tarea, cumplió el segundo desafío, que vio la película, el otro va con acá, con este libro, con el otro, entonces yo puedo monitorear eso y darme cuenta cómo, y cada integrante del equipo también, por lo tanto, nos va entregando como estados de avance, estados de resultado también, de efectividad, según una. No se escucha. La última sí, ahora diapositiva, sí. Marcelo. La última. La 56. La 56. Ese grafica bastante bien los pasos, de algún modo la articulación que tienen los distintos, cómo podemos con estas herramientas entregar, y ahí aparece el aprendizaje colaborativo dentro, de ahí la comunicación, y la comunicación me ayuda a tener normas, aquellos diálogos de un modo pacífico, un modo validando al otro, al otro yo en la audiencia, ayuda a tomar decisiones también. Como recursos materiales están acá abajo, los insumos, los valores que están presentes y que se van a dar en estos trabajos de aprendizaje colaborativo, como son la solidaridad, el respeto, el compañerismo. En términos de contenido, nos aguanta todo tipo de contenido, científico, cultural, histórico, directivo, y la integración también. ¿Por qué? Porque busco la información tecnológica, socializo eso con los demás, y entramos en un ámbito de cooperación. Entonces, si esta cartilla yo puedo ver en qué curso, en qué nivel o qué asignatura voy a ir trabajando con más énfasis, más acelerado, pero tengo un amplio abanico de conceptos que puedo trabajar perfectamente con los alumnos. Decía que había, aparte de las categorías que ya. Se perdió el audio, Marcelo. Como que se cansó el computador de escucharme. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí.
En el CEMAP tenemos mapas conceptuales, tenemos la posibilidad de organizar con círculos, con cuadrados, con prioridades, en paridad, de relacionar unos grupos de conceptos con otros, es sumamente interesante. El mural también, murales para un grupo de equipos, y es como que tenemos todos una pantalla en blanco, donde todos tenemos acceso, y cada uno va dejando un mensajito para los otros. Chiquillos, ya leí el capítulo 8, ¿cómo van ustedes? Y ahí la otra persona coloca así, yo aproveché de entrevistar a otra persona, a un experto, ya, mira, yo anoche vi esto, y vamos juntando todos los aportes que vamos haciendo, y va quedando todo como una pantalla llena de cosas. El Unplugged se usa mucho para las fotos, yo creo que el 80-90% de las fotos que yo he empleado acá están sacadas de Unplugged, que es un sitio de fotos que no tienen derechos de autor, ya se pueden ocupar de manera voluntaria y de bastante buena calidad, ¿ya? Son de bastante buena calidad. ¿Por qué? Porque cuando yo saco una foto muy copiada de copia, y después la agrando en un PowerPoint, se pixela completamente, y hoy día la gente quiere ver cosas bonitas, o sea, ya hay un estándar que nos está obligando a cuidar más la presentación, a cuidar más el formato, los mismos logotipos que empleamos, todo eso. El Loom, que es una extensión de Google, permite que uno grabe su pantalla. Entonces con eso yo puedo grabar esta pantalla o grabarme yo también en el cuadrito chico, como hacen los tutoriales de YouTube. ¿Ya? Ese me permite, hay otros grabadores de pantalla, pero el Loom es bastante bueno. Quiero un pancito. Además que es una extensión de Google. ¿Ya? Y el Symbaloo, que el Symbaloo permite que yo todos los enlaces que tenga para páginas de internet los pueda agrupar. Así como uno a veces lo que tiene su historial de internet, sus marcadores que llamamos en Google, y ahí tengo que ir buscando, yo puedo ir generando un catálogo con las páginas que yo habitualmente reviso. Y a lo mejor yo voy a decir que las que tengan que ver con, no sé, suponte tú, con dirección o con liderazgo, vayan en el recuadro rojo. Y por ejemplo, ahí hay un molde. Mira. Entonces a lo mejor en azul está el de liderazgo. Con rojo, los links que tengan que ver con ética. En verde, los links que tienen que ver con educación, con estudios, repositorios, los blancos. Uno organiza los enlaces y los puedo después recuperar de cualquier aparato que esté conectado, y lo compartir también con los miembros de un equipo. Entonces ahí vamos viendo y vamos agregando, sobre todo cuando están haciendo investigaciones, poder darnos los estados de avance. Creo que es bastante interesante el Symbaloo. Le dije que el de la fotografía. En el otro, acá a la izquierda, vamos viendo los mapas de avance según cada uno va tocando, Megan, Sebastián, Paul, cómo va según lo que había comprometido, y va dejando el posteo ya hecho o el proceso. Entonces nos puede hacer una gráfica bastante interesante, bastante rigurosa, de qué es lo que estamos construyendo o cómo vamos según el tiempo que nos hemos asignado. Nos vamos quedando, ojalá que esas salas de clases se llenaran, pero está claro que volviendo a los alumnos no vamos a poder obviar todo lo que hemos avanzado. No vamos a poder obviar todo lo que existe, porque sin duda que hay una tremenda fuente de colaboración, una fuente de información que ya no debiera volver al cajón de los recuerdos. Con esto me gustaría que ustedes me contestaran. ¿Hay algo que empezará a hacer a partir de hoy? ¿O algo que dejará de hacer? ¿Quién quiera? La Cornelia no ve que estoy grabando. No, si no te voy a hacer pesadito. Juan Eduardo. Estaba tomando notas, así que ni siquiera he pensado. Pero lo que sí me queda claro, lo que voy a hacer a partir de hoy es
chequear todas estas aplicaciones porque me parecen magníficas. Así que me parece me parecen súper buenas para ordenar el trabajo que estamos haciendo porque nuestro trabajo es en un 99% digital hoy en día, así que me parece súper buena. Y te pueden ayudar mucho, claro, te pueden ayudar mucho, porque están diseñadas para eso que decía yo, el Trello, por ejemplo, viene ya la ruta de un proyecto, entonces viene con asignaciones, con tiempo, ya generar de inmediato toda una planilla. Entonces, en vez de la digital en el Word, ya viene, ya están hechos. A media parte por algo. Efectivamente, y lo que voy a hacer dejar de hacer es imprimir, dejar de imprimir tanto papel y usar más estas aplicaciones para este material. Bien. O sea, ¿alguien más quiere compartir su opinión? Paula, Jorge. Yo, profe, he estado buscando justamente cómo reinventar el tema de las presentaciones. Siempre me ha gustado y he estado claramente buscando porque me toca hacer las terapias, grabarme y enviarle a los chicos y es complejo también porque son de 3, 4, 5 años, entonces tiene que ser algo como un poco interactivo para que ellos mantengan la atención, tiene que ser tan largo, con estrategias para los padres. Me hice como un Facebook de fonodióloga para agregar a los apoderados y ahí salir más actividades, más estrategias, más apoyo a los apoderados también, entonces un desafío interesante. Y me toca también, cuando habló del monitoreo un poco, de la evaluación formativa, en este periodo es súper complejo. Y yo se lo comenté a la UTP del Jardín de cómo pretendíamos monitorear y su respuesta fue como que era prácticamente imposible porque eran muchos niños. Entonces, claro, el tema del monitoreo es complejo también, Sí, porque tengo que instruir a los padres para que ellos puedan responder o de qué manera hago las preguntas. Quizás con el tema del cuestionario se hace bastante más fácil poder enviar un cuestionario a los padres por WhatsApp y que ellos respondan cómo les pareció la actividad. Bueno, igual está el grupo de WhatsApp, pero claro, hay cursos de 30 niños y recoger la información de 30 alumnos, la educadora igual se lo loca. Entonces, un tema. El tema de cómo voy monitoreando para ver si sigo con otro objetivo más complejo, si me mantengo acá, o si siempre voy como repasando, haciendo objetivos como de muy poquito. Sí, claro, eso es lo más complicado en este minuto, cómo ser lo más riguroso, más exhaustivo con esta evaluación, entendiendo que estamos en una etapa tan distinta, sobre todo los niveles que tú atiendes. Me parece excelente el aporte. No sé si alguien más quiere preguntar algo o quiere opinar algo. Marcelo, ¿Sí? ¿me escuchas? Jorge, Valeria, acá. Jorge. Hola, oye, yo estoy aplicando el tema de aula invertida, oye, y me ha dado muy buen resultado. Durante la semana, ¿no es cierto?, enviando material, varias cosas, y de manera que los alumnos llegan, yo tengo clase los sábados, y ya llegan con el material listo, y solamente repasamos, aclaramos dudas, y ha dado muy buen resultado para ellos. Qué bueno. Sí, Bueno. es una práctica bastante interesante, incluso en varias disciplinas. Como te digo, a veces uno lo hacía porque quería ir innovando, pero ya sabemos que hay una mapa de ruta para el aula invertida que es bastante interesante, y según los niveles, qué tanto le invierto, qué tanto hago esa práctica guiada, o bien solo voy facilitando, voy haciendo los pivoteos, voy haciendo de bisagra entre un contenido y otro. También va a ser útil revisarlo, porque estamos todos aprendiendo de algún modo con él. Ok, gracias pues. No sé, ¿alguien más quiere decir algo, Cristian? Sí. Yo, la Carla. Yo. Carla, con K, ¿cómo está usted? Sí, bien usted, qué bueno verlo y escucharlo. Mira. Yo, de acuerdo a su presentación, que me gustó mucho, siento que tenemos que darle una vuelta más a esto de la clase frontal, definitivamente, porque estamos repitiendo lo que hacíamos en la sala con lo que estamos enviando. Somos los profes los que enviamos y definitivamente ocupamos cualquier tiempo personal para poder cumplir con eso y no hay mayor reflexión al respecto. Estamos hablando de las emociones, pero tampoco las estamos abordando. Creemos que nos ponemos y estamos rompiendo paradigmas, se supone, pero no, en realidad no lo estamos haciendo.
La emocionalidad está dentro del discurso, pero ¿qué de la emocionalidad? Y dentro de eso, ¿cómo preparar la clase frontal para una entrega distinta? Como, por ejemplo, esto que decía usted de las aplicaciones y poder sacarles provecho de manera diferente. Eso me trae harto ruido y creo que definitivamente hay que darle una vuelta importante desde los colegios. Claro, va a ser importante que estas herramientas cuando se usan no son para hacer la clase más entretenida, no son para que se distraigan, sino que son porque sirven para afianzar un concepto, sirven para construir un aprendizaje. ¿Te fijas? Eso también no es como, ya para que se entretengan un rato, no, no es eso. Si yo lo tomo así, la voy a mal emplear y se va a perder el trabajo. La idea es que si bien puede ser entretenido, porque nadie ha dicho que si es entretenido no genera aprendizaje, tiene una intencionalidad, o sea que va dentro de un contexto donde a lo mejor ahora es un videíto de 4 o 5 minutos, pero en la próxima clase es un audio o una práctica guiada de, no sé, de imaginería, con música, con algo. Si uno a cualquier chico le dice que lleve un parlante, uno mismo anda con su parlante, con esto, con lo otro, puede ir variando como rato motivacional. Después habrá que leer un texto, habrá que estar en silencio, pero va a tener varios estados una clase que en conjunto van a ser mucho más productivos y de algún modo atendiendo a las distintas formas de aprendizaje. Hay gente que es kinestésica, hay gente que es audiovisual, gente que es visual. Entonces, si yo entrego en 3 lenguajes el mismo contenido, voy a tener más posibilidades de éxito. Voy a tener más posibilidades de haber llegado a una mayor cantidad de gente de un modo potente. Así que creo que por ahora con eso me quedo bastante conforme de haberles compartido este contenido, que por supuesto que aquí empieza ahora a lo mejor una búsqueda de esa misma herramienta y cuáles son las más adecuadas para un tal nivel, para un tal proyecto. Profesor, sí. Profesor, yo tengo creo que una preocupación, o he estado pensando mucho también en lo que estamos viviendo, en que le había puesto en el comentario que hace aproximadamente 6 meses atrás, a nivel de gobierno y de sociedad chilena, estábamos repensando las horas de trabajo, en acortar las horas de trabajo, la jornada, porque era muy larga. Y estaba toda la sociedad pensando, los políticos y los ciudadanos, todos sí, que era mucha hora de trabajo. Y lo ponía en el chat ahora que siento que estamos como con la ley del péndulo, porque en esa época queríamos, o estaba en la conciencia colectiva, disminuir las horas de trabajo porque era demasiado y se necesitaba tiempo de estar en la familia, etc. Ahora siento que nos fuimos al otro extremo y estamos con toda la necesidad, pero imperiosa, de buscar, de hacer cosas y cosas y cosas y cosas, estando en casa y con teletrabajo, haciendo los turnos éticos, y ese tiempo que nosotros pensamos en una oportunidad que era mucho, ahora en el otro extremo se sobrelimitó, porque estando en casa creo que se está trabajando muchísimo más. Suma a eso el estudio, el teletrabajo, que se viene todo encima. Entonces creo que hay en ese sentido como un desorden o la ansiedad de querer responder bien a todo. Las generaciones de profesores mayores, con toda la ansiedad de tener que responder ante las nuevas tecnologías y buscando, se va generando una especie de inquietud y de preocupación, y yo creo que esto también afecta la parte psicológica, emocional. A mi alrededor conozco muchos profesores, compañeros, compañeras, ya sea de la universidad o compañeros de trabajo, que dicen, no me alcanza el tiempo, y tienes que responder a todo, tienes que responder a la universidad, tienes que responder en el trabajo, en las familias, están con los niños. Entonces creo que de un extremo al otro, y no veo cómo se puede regular todo esto. Y finalmente todos queremos hacer las cosas bien,
utilizar todo lo que esté al máximo, pero el tiempo, un día tiene solo 24 horas. Entonces, también yo creo que hay que pensar en eso, que la ansiedad no se haga dueño de nosotros mismos, porque si no vamos a poder perder el control y vamos a terminar quizás más enfermos. Digo vamos porque conozco muchas situaciones, muchos casos. No se escucha. No se escucha. Ahora, Ahora, ya. no, lo que yo decía es que por eso que en una de las diapos hablamos de la emoción. No se escucha, profesor. No, les decía, no me escucha. Ahora sí. Ahora sí les decía que en una de... No, No se escucha. no se escucha. No se escucha. Eso era muy importante. Ya, parece. O sea, por eso que iba en las diapos iniciales que íbamos a tener que trabajar con estas emociones. Hay mucha incertidumbre, que hay miedo, que hay problemas económicos fuertes en algunos quintiles de nuestra sociedad, e incluso no solo la gente más modesta, también hay mucha gente que trabaja con boleta bien, y acá en un vacío tremendo, o a veces sin plata. Entonces vamos a empezar a observar alguna conducta a consecuencia de ello. Por eso que va a ser súper importante la resiliencia, la colaboración, y cómo hacemos el primer recibimiento a estos profesores que vienen golpeados. Hay gente que ha tenido mala experiencia dentro de las casas, ya había unos memes que decía, pucha, o decía el gobierno no quiere que trabaje, mi señora no quiere que esté en la casa, los carabineros no quieren que esté en la calle, ¿qué hago? No sé dónde estar. Marcelo. Sí, Mario, por favor. Sí, me siento absolutamente interpretado con lo que dice la Jackie, porque yo en realidad había bajado mi intensidad de trabajo y ahora la tripliqué. O sea, trabajo más que hace 20 años atrás. Eso es en definitiva. Porque entre lo que te piden los trabajos que tengo, que no son tantas horas de contrato, pero sí me piden como si tuviera contrato completo, la cantidad de cosas que te están pidiendo es increíble. Ahora, yo lo he pensado mucho también, y yo soy, como tú decías, yo soy un migrante en esta cuestión. O sea, yo ni siquiera soy migrante, yo creo que soy un turista en la parte cibernética, ¿ya? Estoy de pasadita, digamos. Pero me acuerdo un poco de todo lo que significa las teorías del cambio. Y por supuesto que todo cambio trae un miedo, sobre todo cuando nos enfrentamos a un cambio desconocido, ¿ya? Incluso para los expertos, esto tiene que incluso también haber traído un poco de temor, digamos. Y me acuerdo del antiguo adagio que dice, la práctica hace al maestro. Y ya me estoy demorando un poco menos en algunos procesos que antes eran desconocidos o conocidos, o conociendo, o por conocer. Claro. Y eso ha bajado un poco mi intensidad. Entonces, esto es como una respuesta un poco de tranquilidad, ya que yo creo que los que piden cosas se van a terminar aburriendo de tanta cosa, digamos. Eso por un lado. Porque además la mitad de las cosas que piden son evidencias para corroborar que uno está cumpliendo que uno está cumpliendo, digamos. Claro, para concluir un proceso, pero no lo ocupan claro, como... Y ahí me acuerdo que nosotros somos el país, de acuerdo al estudio que hace las Naciones Unidas todos los años, somos un país que tiene un 33% de confianza. Es decir, tiene el resto de desconfianza. Y creo que estamos en el penúltimo capítulo de la desconfianza. O sea, somos un país que desconfía absolutamente de todo. Entonces no me cabe duda que la jefatura o la gente que está a cargo de los procesos sigue desconfiando de este cuento. Pero esto aplica a una confianza, es decir, para mi gusto esto tiene que ir bajando la intensidad, por un lado, y por otro lado nosotros seguramente nos vamos a sentir un poco más también maestros de lo que estamos haciendo. Porque al principio yo me demoraba mucho tiempo en
programar cierta clase. Ahora, lo uno con lo que decía Marcelo, que es súper importante, y lo que decía también Jorge, el aula inversa, por ejemplo. El aula inversa. Eso no solamente te economiza tiempo, sino que apunta a que uno pueda profundizar en lo que realmente interesa. Y eso te va ordenando. Y hay una serie de metodologías, de didáctica que tienen que ver con este cuento. Yo decía al principio, nosotros no fuimos formados como profesores a distancia, fuimos formados como profesores presenciales. Y todo lo que se nos hizo durante el transcurso de nuestra carrera y nuestra práctica eran profesores presenciales. Por lo tanto, estamos produciendo un cambio súper profundo. Y ese cambio cansa, agota, desalienta. Pero yo creo que transcurrido un poco de tiempo, van a pasar dos cosas a mi gusto. Una, que vamos a pedir, o se van a pedir lo justo y necesario desde el punto de vista administrativo, y por otro lado, nosotros vamos a alcanzar una experticia en todo este tipo de cosas. Marcelo mostraba un montón de herramientas, ¿cierto? Y algunas súper útiles. Y en el momento que empecemos a usar, nos vamos a dar cuenta que vamos a poder, no voy a decir descansar, pero sí racionalizar nuestro tipo de trabajo. Nos va a facilitar mucho. Después termina siendo muy, muy rápido, muy económico de energía, cuando ya uno domina, y después te van quedando los cuestionarios. Yo veía, por ejemplo, el Sócrates o el Kahoot, van quedando los cuestionarios que ya hiciste, por lo tanto, después no los vuelves a digitar. Uno que va a tu cuestionario número 3, que es para la unidad 1, va al cuestionario 5, o sea, te quedó como tu banco de datos personal para ir reutilizando cada vez, te fijas, solo que al principio es que entrar en la aplicación, el conocer su altibajo, nos puede cansar un poco más, pero ya no nos quedó otra forma que seguir.